He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Si bien es cierto, el Señor le reveló a sus discípulos en aquel camino que se nos relata en los evangelios, el camino a Emaús, que pasajes como ese, precisamente que están en los profetas, hablan acerca de él. En Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés, que serían los primeros 5 libros, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y en el versículo 44 les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cada vez que nos acercamos al Antiguo Testamento, debemos rogar al Señor para que podamos ver a Cristo, porque de Él es que el Espíritu Santo habló por medio de los profetas. Y un pasaje, pienso que como el que hemos memorizado durante esta semana, claramente nos habla del Señor Jesucristo. ¿Quién es ese siervo elegido de Jehová? Bueno, podemos ver cómo lo que el Señor aquí a través del profeta Isaías le decía al pueblo de Israel, vemos luego cómo en los evangelios se cumplía en la persona de Cristo. Este pasaje donde nos dice, en quien mi alma tiene contentamiento, pienso que a todos nos trae a la memoria el momento en que el Señor fue bautizado, porque fue desde los cielos, lo cual debió haber causado asombro a todos los que escucharon, porque ahí mismo se estaba cumpliendo lo que el profeta siglos antes había anunciado al pueblo de lo que Dios iba a hacer con Israel, de que iba a traer un siervo que realmente iba a hacer lo que Dios exigía. Y eso es lo que en esta tarde quiero que veamos. El siervo elegido de Jehová. Tal vez nos pueda ayudar a entender, y pienso que hace unas semanas también hablamos acerca de esta palabra siervo. Pues tal vez en nuestro contexto hoy no es normal de hablar de este tipo de personaje, pero esto puede hacer más bien alusión o más bien la idea de aquel que está bajo servidumbre. Podría ser de un esclavo, podría traducirse, pero la idea principal es que la persona estaba bajo el dominio de otra, de manera que se caracterizaba por su humildad y su obediencia. Y Dios estaba anunciándole al pueblo, va a venir uno que sí se va a someter a toda la obediencia de lo que yo demando. Pero recordemos en el contexto que pienso que nos puede ayudar en el momento en que esta profecía fue dicha. Porque el profeta Isaías, Dios lo usó para anunciar al reino del sur, a Jerusalén, a Judá, lo que Dios iba a hacer. Y brevemente Dios les hablaba a ellos acerca de un juicio. Dios le anunciaba a los líderes corruptos de Jerusalén y de Judá que por la rebelión de ellos al pacto que habían hecho con Dios, esto iba a tener un alto costo, esa desobediencia. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, Dios llamaba a ellos a obedecer sus estatutos. Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Este era el pacto que Dios había hecho con esta nación que Él había elegido, y era lo que Dios les exigía a ellos. Pero como les mencionaba, el juicio que Dios anunciaba era porque esto no fue cumplido por parte de ellos.
El pueblo se entregaba más bien, se encontraba más bien entregado a una rebelión, a una idolatría y a la injusticia. A raíz de lo cual entonces Dios anunciaba que los iba a entregar bajo la mano de sus enemigos, que en el contexto del libro del profeta Isaías, Dios decía que iba a levantar a Asiria, un imperio, y a Babilonia, que Él los iba a utilizar para traer su juicio sobre ellos. Por un lado, entonces, el profeta anunciaba este juicio, que es lo que vemos en los primeros capítulos del profeta Isaías. Pero Dios mostraba su misericordia. Ese es Dios, mostrándole al hombre, sí, usted merece recibir el castigo por su rebelión, por su desobediencia, por quebrantar mis estatutos, pero a la misma vez Dios anunciaba un mensaje de esperanza. Cuando el pueblo realmente merecía ser expulsado y el castigo de Dios, Dios mostraba su amor y mostraba su misericordia. Y a partir de Isaías 40 hasta Isaías 66, Dios les anunciaba un mensaje de esperanza, de lo que Él iba a hacer. Dios enviaría un rey del linaje de David, el cual sí iba a cumplir el pacto que Israel no pudo. Y en ese pasaje entonces de Isaías 40 a Isaías 66 es donde tenemos esta profecía. He aquí mi siervo. Primera de Pedro 1:20 nos dice que este siervo de Jehová fue destinado para esta labor, para ser el siervo de Él desde antes de la fundación del mundo. Y esta frase, he aquí, debería ir más bien en signos de exclamación y en signos de asombro. Podría más bien traducirse como, miren, este es mi siervo. O he aquí, miren a mi siervo escogido. Y el pueblo debía estar atento, porque ellos en un momento habían sido llamados siervos de Jehová, pero ellos no eran realmente los que iban a cumplir lo que Dios exigía. Porque lo que vemos es que Dios les iba a traer juicio por su desobediencia. Pero había uno al quien Dios anunciaba y que le decía a ellos, mírenlo, a Él es al que ustedes deben asombrarse y admirarlo a Él, porque Él es mi siervo. Cuando Él dice, he aquí, nos debe recordar aquellos pasajes en los evangelios, cuando aparece Jesucristo, se acerca a Juan el Bautista y Juan dice, he aquí, el Cordero de Dios, mírenlo, he aquí. El Cordero que nosotros también habíamos visto todos estos sacrificios, pero miren ahora, este es el Cordero perfecto de Dios. Y también en aquel momento cuando Pilato está juzgando al Señor, y aún inclusive él dice, no hallo delito en él, después de castigarlo, de azotarlo, de mandar a colocarlo en una corona de espinas y un manto de púrpura para hacer burla, le trae ante el pueblo y dice, he aquí el hombre. Miren también, lo cual podría pensar uno, parece una derrota. Es el Cordero de Dios que debían mirar los hombres, ahora parece que está siendo derrotado a través del juicio que le estaban haciendo. Pero Dios estaba revelando poco a poco ese plan de la salvación que Él traía a los hombres por medio de su siervo, aquel que todos deberían mirar. Esa era la labor que Él venía a realizar. Mira, Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, y él dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y esto es lo que le agradó a Dios, lo que su siervo venía a realizar, la salvación de su pueblo. Desde la eternidad ya estaba establecido que era Él. Y cuando esto se realizó, este era el en quien se complacía Jehová, porque Él sí iba a realizar lo que Dios exigía del hombre, pero por lo cual su siervo había tomado ese lugar para venir a ejecutar esa salvación.
Isaías 53:13 dice: he aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y será exaltado, y será puesto muy en alto. Ante los hombres parecía que he aquí, miren al hombre, a Jesús, parecía una derrota, pero Dios anunciaba: mi siervo será exaltado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. El anuncio era más bien de una victoria. Y en Filipenses 2:7 dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aunque Él es el Hijo eterno de Dios, Él fue establecido como el mediador, como el intermediario, aquel que iba a venir a mediar entonces entre Dios y el hombre. Y para eso Él debía tomar la forma de siervo, porque de esa manera Él iba a aprender la obediencia a la voluntad de Dios. Ese es el siervo que se sujetaba a la voluntad de Dios. Dios le pedía a Israel: ¿qué es lo que exijo de ti? Que temas a Jehová tu Dios. Pero Israel no lo pudo hacer. Pero este siervo, que había sido establecido desde antes de la eternidad, sí iba a vivir de esa manera. Dios le decía al pueblo: debe andar en todos los caminos de Dios. Pero Israel no lo hizo. Pero este siervo iba a vivir rectamente, andando en todos los estatutos de Jehová. Y de esa manera es que Dios se iba a complacer en su siervo. Aprendió la obediencia entonces a la voluntad de Dios, y no solo lo aprendió, sino que la practicó. Y no solo eso, sino que se entregó a sí mismo para promover el reino de Dios. Es en esto entonces que debemos entender: Él es el siervo de Jehová, porque se sometió a su voluntad y se sometió para promover su reino. El Padre entonces, lo que entendemos en la Escritura es que se refiere a su Hijo como su siervo, en su oficio entonces de mediador como hombre. Por eso es que Él lo elige. La pregunta es: ¿podría existir entonces alguien más apto para hacer la voluntad de Dios? ¿Alguien más apto que su Hijo? ¿Más capacitado para ejercer la voluntad de Dios? A través de la Escritura vemos hombres con los cuales Dios pactó, pero ninguno pudo hacer lo que Dios exigía. Adán no fue capaz, aún estando en las mejores condiciones en el huerto, donde no había pecado aún, pero él no amó más a Dios y no hizo la voluntad de Dios. Como les decía, Israel tampoco. Dios le entregó su ley y ellos tampoco quisieron andar en los estatutos de Jehová. No fueron capaces de deleitarse en la ley de Dios. Los reyes de Israel, los cuales debían estar constantemente meditando en la ley para guiar al pueblo conforme a la ley, tampoco fueron capaces de andar en los estatutos de Jehová. Ellos no eran ese siervo que Dios exigía. Y ahora la pregunta es: ¿usted puede decir usted que hace siempre la voluntad de Dios? ¿Puede decir usted que ama a Dios con todas sus fuerzas? ¿Que teme a Dios en todos sus caminos? ¿Que vive usted para hacer la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Puede glorificar a Dios en todo lo que usted hace? ¿Puede vivir usted entonces de esa manera como Dios desea, santificado, apartado de todo lo que ofende el nombre del Señor? Porque si usted lo hace de esa manera, quiere decir que usted es siervo de Jehová, que cumple todo lo que Él ha mandado en su palabra. ¿Se agrada a usted siempre en hacer la voluntad de Dios? Como dice el salmista en el Salmo 48, el rey David dijo lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Puedo decir yo y puede decir usted esta oración sin que su conciencia lo acuse? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
Claro que la respuesta a esto sería un no absoluto. Al contrario, en lugar de ser siervos de Dios, lo que cada uno de nosotros ha elegido es más bien ser nuestro propio Dios. Yo no quiero ser siervo de Dios. Yo quiero dominar sobre mí mismo. En vez de decir el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, lo que quiero decir es el hacer mi voluntad, me ha agradado. Y es como quiero vivir. Esa es la realidad que cada hombre enfrenta delante de Dios. Y es la que puede ser la realidad de muchos en esta tarde. Que no son ese siervo perfecto de Dios. No son ese que hace siempre su voluntad. Pero peor aún, puede ser aquel que no ha acudido a aquel que sí es el siervo de Jehová por excelencia. Entonces, la Biblia también nos deja claro a nosotros que si no somos siervos de ese que es el siervo perfecto de Jehová, entonces quiere decir que somos siervos de otro. Y la Biblia es clara. Podemos ser siervos, la persona puede ser siervo de su propio pecado. Puede ser siervo de Satanás. Y puede ser siervo de las cosas de este mundo que no proceden de Dios. Lo terrible es que si esa es la condición en la que usted está, esto lo llevará a estar separado de Dios eternamente, en un lugar de tormento. Y eso, hermanos, como les digo, es la condición de muchos que no han acudido al siervo perfecto de Jehová. Por eso, ¿cuál es el llamado del Evangelio? Es que vea al siervo de Jehová y sea salvo. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículos 13 y 26, dice así la palabra del Señor, hablando de Cristo, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado, dice, a su siervo Jesús. Lo traduce así la Biblia de las Américas. Dios ha glorificado a su siervo Jesús. Y el versículo 26, para vosotros en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Esto es lo que hizo el Padre. Entregó a su siervo. Él es el verdadero siervo de Dios, el cual fue sostenido, como decía la profecía en Isaías 42. Fue sostenido como hombre y mediador por su Padre. ¿Y por qué fue sostenido por parte de Dios? Fue fortalecido y ayudado en su servicio como mediador. Y dice, escuche, para que no fuera hundido bajo el peso poderoso de los pecados de su pueblo, para que no sucumbiera bajo la ira de Dios. Pero en un sentido, Él también. Él es el siervo de Jehová, pero escuche lo que Jesucristo dijo en los evangelios. En Marcos 10:45 Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el siervo perfecto de Jehová y Él es el siervo de su pueblo. Él vino a servir a los que son aquellos que el Padre le había dado, para que entonces Él tomara el lugar de ellos y vino a dar su vida en rescate de su pueblo. Todos aquellos que hemos acudido entonces al Hijo de Dios, podemos decir que Él es entonces el siervo de Jehová que ha tomado nuestro lugar. Podríamos concluir diciendo esto entonces, Él es el siervo de Jehová porque hace la voluntad de Jehová. Nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Como les decía, queremos imponer la nuestra. Él es el siervo de su pueblo porque da su vida en rescate por ellos. Hace lo que su pueblo no puede hacer. Pero también debemos entender esto, y esa es la bendición de la obra de Cristo, que no solamente por lo que hizo en el pasado, sino también porque Él nos sirve a su pueblo, a nosotros, todos los días, por medio de su amor constante, por medio de su cuidado hacia su pueblo, por medio del perdón que ofrece a aquellos que son de Él, por medio de la intercesión que Él realiza hoy por su pueblo. También porque Él está a la diestra del Padre y está ahí sirviendo para todos los que son de Él.
Un hermano decía, todas las gracias o todas las bendiciones espirituales que enriquecen a la iglesia son por Jesucristo. Nuestra elección, decía él, es por Él. Nuestra adopción es por Él. Nuestra redención, nuestra remisión de pecados es por Él. Dios nos ama. Dios ama a su pueblo, pero por medio de Cristo. Dios escucha nuestras oraciones porque son hechas en el nombre de Jesús. Perdona todos nuestros pecados mediante Cristo. Él nos justifica por Cristo. Por Cristo es que Él nos santifica. Y toda nuestra relación con Dios es a través de Cristo. Todo lo que tenemos es por medio de Cristo. Todo lo que esperamos depende de Él. No tener a Cristo entonces es perder absolutamente todo. Si hoy no es Él, aquel siervo que tomó nuestro lugar, entonces no tenemos comunión con Dios. Porque Él es el siervo escogido de Jehová. Como les decía, el profeta sí continúa diciendo, yo le sostendré, Él es mi escogido y Él es en quien mi alma tiene contentamiento. Y esto nos puede recordar también lo que dice Proverbios 8:30. Su contentamiento estaba en Él desde la eternidad. En Él estaba, dice, dice, cuando con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, desde la eternidad. Él siempre ha complacido a su Padre y como les decía en el Evangelio de Mateo 3:16 al 17 en su bautismo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en Mateo 17:5, cuando Cristo manifiesta su honra, su gloria delante de sus apóstoles, dice el evangelista, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Este era en el que el Padre se deleitaba día tras día, podríamos decirlo, eternamente. ¿Y por qué le amaba el Padre? ¿Por qué tenía el contentamiento en Él? Porque Él vino entonces a salvar a ese pueblo que el Padre le había entregado. Hacía su voluntad, puso su vida por sus ovejas. El Padre se deleitaba en Él por la justicia con la que Él obró, por el sacrificio que Él os ofreció, por sus sacrificios y por su muerte, porque a través de esto entonces es que Él hizo la paz y la reconciliación con Dios para los pecadores. La pregunta entonces también que hoy podemos hacernos, ¿eso es lo que Cristo logró? ¿O es lo que el Padre veía en Cristo? Su contentamiento por toda la obra que Él venía a realizar. Pero hoy nosotros podemos decir que Cristo también es nuestro deleite. ¿Es Cristo su contentamiento o necesita algo más usted? Como les he dicho, Él ha hecho todo lo que necesitamos para mediar la paz entre Dios y los pecadores. Pero si Cristo no es suficiente para usted, entonces quiere decir que usted anhela algo más de esta vida, algo más que Cristo. ¿Despreciará usted a Cristo por cosas de esta vida? ¿Despreciará una salvación tan grande que ha logrado el siervo de Jehová por cosas de esta vida? En Colosenses 2:10 dice, el creyente está completo en Cristo. Si hoy usted ha acudido a Él, quiere decir que esta es su condición. Está completo en Él. Él ha logrado todo lo que usted requiere para estar bien con el Padre. Pero también Él anunciaba y decía que en Isaías 42:1, es mi siervo, yo le sostendré, es mi escogido, mi alma tiene contentamiento y he puesto sobre Él mi espíritu. Sabemos que Él es eterno, Él es Dios. Pero en su humanidad, la palabra nos enseña que en ese momento en que Él fue bautizado,
el Espíritu Santo vino y reposó sobre él. Juan 1:32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Él fue ungido con el Espíritu Santo para cumplir entonces la obra que Dios le había encomendado. Pero la promesa que también el Señor hace, en Juan 7:38, entonces, así como Él ha recibido ese poder para hacer la obra, en Juan 7:38 Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Él mismo lo interpreta. Esto dijo el Espíritu, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Así como Él fue ungido con el poder del Espíritu, así mismo ahora todos los que han creído en Él han recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, todos los que han creído en Él. La palabra del Señor nos dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si hoy usted ha recibido, ha creído en Cristo, quiere decir que usted ya no está entonces bajo servidumbre del pecado, porque eso es lo que anunciaba, lo que iba a ocurrir a todos aquellos que creían en Él. ¿Vive usted en esa libertad entonces? Si es así, debe dar gloria al Señor, que quiere decir que sí ha recibido ese sello de aquellos que le pertenecen a Él. Y finalmente Él dice, el profeta, Isaías 42:1, Él traerá justicia a las naciones. Él iba a venir a realizar todo lo necesario en su primera venida para lograr entonces la salvación de aquellos que Dios le había entregado. Pero asimismo, sabemos que iba a haber, o que la palabra del Señor también anuncia una segunda venida. Y eso podemos entender como un día de juicio. Por eso Él entonces traerá ese juicio a las naciones. Pero si hoy usted está en Cristo, más bien usted no debe temer ese evento. ¿Por qué? Porque usted verá a aquel que vino a tomar su lugar como siervo delante de Jehová y logró lo que usted no podía. Usted verá a su Salvador ese día. Pero lo terrible es saber que muchos tal vez ese día verán, sí, a aquel que vendrá a emitir de una manera justa ese juicio hacia todos aquellos que han vivido sin temor de Dios delante de sus ojos, que no han hecho la voluntad de Dios, que quebrantaron una y otra vez la ley santa de Dios. Por eso la invitación nuestra a usted, si esa es su condición en esta tarde, ¿por qué no acude a Cristo? ¿Qué es lo que le impide acudir a Cristo? ¿Ama más entonces su pecado que la salvación que Cristo ha logrado? Ahora, hermanos, la palabra de Dios es tan perfecta que cuando vamos al Evangelio de Mateo, les invito a ir conmigo a Mateo 12. El evangelista dice que precisamente ese pasaje que estaba anunciado en Isaías, dice que se cumplió. Y escuche como el evangelista lo presenta. En Mateo 12:15 dice, y sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Cuando usted ve el contexto de lo que estaba ocurriendo ahí, por lo cual
Mateo dice que se cumplió esta profecía. Cristo estaba sanando a muchos y estaba haciendo la obra que Jehová le había enviado a hacer. Pero el versículo 14 dice: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El Señor estaba ejerciendo la obra que Dios le había dado. Muchos estaban acudiendo a Él, pero el Señor sabía que aún no era el momento. No era el momento en el cual Él debía entregarse por su pueblo. Por eso Él se alejaba, pero venían muchos a Él. ¿Y qué hacía el siervo de Jehová? Mostraba su amor y su misericordia y los sanaba. Le siguió mucha gente y sanaba a todos. Él estaba haciendo la obra de Jehová. Pero veamos como lo presenta el evangelista. ¿Quiénes eran, según el evangelio, o lo que leemos en el evangelio, aquellos que se acercaban a Jesús? ¿Eran los líderes religiosos, la gente que podríamos decir de mayor estatus, los que venían a Él? Claro que no, porque estos más bien eran los que se oponían a su obra, y como leemos, querían destruirle. Pero Él estaba haciendo la obra del Padre. Y el profeta dice que aquellos que venían a Él, y Él los describe en el versículo 20, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Esa es una comparación, lo que estaba haciendo ahí, que es lo mismo que está en Isaías 42. De este instrumento, una caña cascada era un instrumento que se utilizaba, que cuando ya estaba en esa condición cascada, fácilmente podía quebrarse, ya no era más útil para nada. Y el pábilo que humea podemos entenderlo como una pequeña vela, que ya tenía la última luz, que ya se estaba apagando. ¿Y qué es lo que dice el profeta? Estos, que más bien podría entenderse que están así, totalmente acabados en su condición, son los que estaban viniendo a Él. ¿Y qué es lo que promete Dios? Que bienaventurados son los pobres en espíritu, y bienaventurados los que lloran. Todos aquellos que veían esa condición quebrantada en su vida y veían que en Cristo podrían obtener esa sanidad. Y sabemos que Cristo lo que vino a dar es una sanidad mayor de nuestros pecados. Esos que se veían en esa, podríamos decir, bancarrota espiritual y en esa condición que ante los hombres eran los más miserables o las personas en la peor condición, pero llegaban ante Él. ¿Qué prometía el Señor? Que a esos Él no los iba a rechazar. Y esto, hermanos, somos nosotros. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios del mundo para avergonzar lo sabio y lo fuerte. Si nosotros hoy hemos acudido al siervo de Jehová, es precisamente porque vimos esa condición en nosotros, totalmente incapaces de cumplir lo que Dios demanda, pero a la misma vez, por la obra de su Espíritu Santo, Él venía a convencernos de nuestro pecado, pero a la misma vez ver aquel, el siervo de Jehová, en quien Jehová se agrada, a quien Jehová ha sostenido. Y hemos acudido a Él y hemos clamado a Él por nuestra salvación, y Dios lo ha otorgado por su gracia para que Él sea glorificado, para que su siervo sea magnificado. ¿Es cierto? Una y otra vez puede ser que Dios le esté dando la oportunidad a usted de escuchar su palabra, de escuchar estas buenas noticias del Evangelio. Y Dios es paciente con el hombre. ¿Cuál no quiere? Dice la Escritura, que perezca el hombre. Pero ¿qué ocurre con usted? ¿Va a seguir despreciando las bondades de Jehová? ¿O va a acudir a aquel que le puede salvar? Nuestra invitación es que mire a Cristo, el siervo de Jehová, y sea salvo. Amén.